Pues el día de hoy vamos a platicar de este importante tema que es, pues, la encarnación. Es, pues, el punto de partida en la historia de todo lo que fue promesa en el Antiguo Testamento, todo lo que se prometió, el Mesías, el Redentor, un Salvador, pues se hace realidad justamente en la encarnación de Jesucristo. Y comienzo con una pregunta un poco, pues, quizá que a simple vista, pues, es como claro que no, pero bueno, ¿en quién creo? ¿Quién es para mí Jesucristo? ¿Realmente creo que es el Hijo de Dios, Dios verdadero? O en la práctica lo veo como el Mesías, sí, pero un Mesías que es, pues, un gurú, un gran hombre, como ha habido otros en la historia, como Gandhi, como Mahoma, como, pues, no sé, eh, Confucio, Buda. ¿Quién es para mí Jesucristo? Porque de esta pregunta, pues, parte nuestra fe y parte del cristianismo. Si yo pienso que todas las religiones son lo mismo y que, pues, ha habido, pues, grandes personalidades, hombres, próceres que nos han dejado un gran legado y Cristo es uno más de ellos, pues, pues, estamos creyendo en otra cosa. Nuestra fe, el cristianismo, parte de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es hombre y Dios verdadero. No solo Dios, no solo hombre, Dios y hombre verdadero. Y bueno, de esto que pues quizás lo tenemos muy claro, aunque habría que cuestionarnos en la práctica si así lo creemos y así lo vivimos, pues ha sido fuente, estas dudas han sido fuentes de, pues, herejías, de concilios, de debates, de situaciones que, pues, gracias a ellas han ayudado a que se defina la teología y que se definan las verdades de fe. En concreto, pues el credo, ¿no? Que como rezamos en misa los domingos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Pues estas afirmaciones, o consustanciar al Padre, estas afirmaciones que las decimos todos los domingos, pues, a lo mejor no somos conscientes de lo que implica, de lo que supone. Y pues en esta clase trataremos de profundizar en ellas. Pues el primer punto es la identidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Los evangelios nos cuentan la historia de Jesús, pero de un Jesús que verdaderamente existió, no una persona que pues fue uno más y que luego, como dicen pues los protestantes, ¿no? Luego apareció el Cristo de la fe. Uno es el Cristo de la historia que vivió con nosotros y que fue un hombre pues maravilloso y estupendo, pero en el que creemos es en el Cristo de la fe. Que la fe, los evangelios lo han rodeado y luego nosotros lo hemos rodeado de pues unos milagros, unas proezas, una salvación, ¿no? Que pues es muy valiosa y es lo que es el fundamento de lo que creemos. Pues eso está totalmente equivocado, ¿no? Los evangelios narran la historia de el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se encarnó verdaderamente. Y aquí está el fundamento de la doctrina cristológica. Y aquí está el fundamento de la historia de la salvación, de la redención. Porque si Cristo no es verdadero hombre, o si Cristo no es verdadero Dios, pues entonces no estamos redimidos o creemos pues en un hombre, simplemente, en un superhombre, ¿no? Como pues los budistas creen en Buda o como los confucianistas creen en Confucio, y pues a eso se reduciría nuestra fe,
a una fe como las demás. Ahí sí, para que vean, el cristianismo sería una más de las opciones buenas que hay pues, dentro de la gama de religiones que hay. Los primeros cristianos veneraban el nombre de Jesús, lo alababan, le cantaban himnos, se reunían los domingos para celebrar la Eucaristía. El nombre, porque el nombre representa a la persona del mismo Jesucristo, por todo lo que es, hizo y pues sigue manifestándose en la actualidad, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el alfa y el omega, como se dice en esa ceremonia tan bonita que es, pues, en la vigilia pascual, ¿no? En esa misa, Cristo, alfa y omega, principio y fin, el origen de todo, el creador de todas las cosas, el redentor de todas las cosas. Jesús se consideró, y así se manifiesta en los evangelios, el representante único de Dios en el mundo. El mismo Dios, el que se hace igual a Dios, y esto se confirma en sus milagros que mostraban su dominio y poder sobre los elementos cósmicos, sobre las demás personas, los demás seres humanos y sobre los demonios, sobre el mal, ¿no? Se manifiesta claramente. Y bueno, pues aquí ya les adelanto, les dejaré de tarea, pues ver un video de Bishop Robert Barron sobre Jesucristo, justamente muy bueno, es un muy buen video, aclara muchas cosas para profundizar en la fe que tenemos. En el Nuevo Testamento, el Dios de Israel abre su intimidad y el que la abre es Jesucristo, justamente. Y Jesucristo nos revela a Dios como amor, amor que realiza la unidad perfecta de las tres personas divinas. Gracias al Hijo se abre la intimidad de la Santísima Trinidad. Conocemos al Padre con más profundidad, conocemos al Hijo porque Él mismo se encarnó y pues conocemos quién es el Espíritu Santo que se derrama justamente en el sacrificio de la cruz. Desde su costado abierto se derrama el Espíritu Santo, se manifestará con más plenitud, por supuesto, en Pentecostés, pero ya de ahí nace la iglesia, nacen los sacramentos. Ahora, esta identidad o esta claridad sobre quién es Jesucristo se fue poniendo de manifiesto o se fue aclarando a lo largo de los concilios, principalmente tres, no son los únicos, hay varios, pero principalmente son tres los que vamos a comentar aquí. La extensión de la evangelización, que se fue desarrollando pues muy rápidamente, llevó al evangelio, llevó a la iglesia, al cristianismo, a entrar en contacto con el mundo no judío, en particular con el pensamiento griego, que es lo que estaba presente pues en todo el Imperio Romano, ¿no? La cultura griega fue asumida por Roma, por el Imperio Romano, y pues eso ayudó pues a que ese pensamiento, esas ideas, estuvieran difundidas pues por todo el orbe. Los griegos, al igual que los romanos, admitían una pluralidad de dioses. Y aquí déjame hacer un paréntesis. Estos dioses no son otra cosa que la exaltación de las cualidades humanas y también los defectos, ¿no? El amor, ¿no? Pues viene dado pues en Afrodita o en Cupido, el placer pues, más bien Afrodita, no Cupido pues el amor o el enamoramiento, ¿no? Apolo, Zeus o Júpiter, dependiendo si es griego o romano, Mercurio, en fin, pues todo al fin de cuentas son situaciones del ser humano que pues son llevadas al máximo y es lo que
los griegos y luego los romanos tienen como deidades. Esto genera, en concreto en Grecia, pues una gran guerra, ¿no? Las guerras del Peloponeso, las guerras contra Persia. Los persas, en lo que creían, al igual que los egipcios, eran los animales. Le daban culto a los animales, otorgándoles poderes mágicos, poderes especiales, ¿no? Y cuando llega la cultura griega y pone al ser humano en el centro, pues viene un conflicto, ¿no? Viene un rompimiento y pues termina predominando, imponiéndose, pues la cultura griega, que entre otras cosas pues, es una creencia mucho más avanzada, ¿no? Mucho más perfecta, ¿no? Que pone su centro en el ser humano y en sus cualidades. Bueno, en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, se forma lo que recitamos todos los domingos en el credo. Es decir, que Jesús es Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre que el Padre. O antes se decía consustancial al Padre. Es decir, el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Y esto va en contra de una herejía que justamente negaba que el Hijo fuera igual al Padre. Se decía que el Hijo era, pues, un eón o un fruto de Dios, pero no podía ser igual. Esto, pues, creó muchas controversias. Eh, entonces, pues, Arrio, ¿no? Pues el arrianismo, pues aquí es lo que estaba presente. De hecho, buena parte de los obispos en Occidente se hicieron arrianos. Y en este concilio, pues hubo grandes defensores, San Agustín, en fin, varios defensores importantísimos que pues atacaron esta herejía, y pues hubo que volver a empezar casi de cero, ¿no? Porque pues muchos obispos y personajes se hicieron arrianos. Negaban la divinidad de Jesucristo, o al menos negaran que fuera igual al Padre, de la misma naturaleza del Padre. Más adelante, en el año 431, se da en el Concilio de Éfeso, se proclama aquí, por una parte, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la palabra de Dios, se había hecho carne, porque surge otro hereje, obispo, de hecho también de Constantinopla, igual que Arrio, que decía que, ¿no? Que Jesucristo realmente no se había encarnado, ¿no? Que el Hijo de Dios no se había encarnado, que había tomado pues como una forma, no una figura, y que por lo tanto la Virgen no era madre de Dios. La Virgen era madre del hombre, era madre, pues, digamos, de trozo de carne, casi podríamos decir, pero no se podría decir que la Virgen Santísima era madre de Dios. Bueno, pues este concilio justamente proclama, por una parte, que Jesucristo es verdadero hombre, ¿no? Que Jesucristo asume la naturaleza humana, que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdaderamente se encarna, asumiendo nuestra naturaleza, y que por lo tanto la Virgen es Theotokos, es madre de Dios, porque, ¿no? Así como nuestras madres son madres de nosotros, ¿no? Aunque lo que engendran es el cuerpo y el espíritu, el alma es infundida, es creada por Dios, ¿no? En el momento de la concepción, no se dice que nuestra madre es madre del cuerpo, ¿no? Es madre de la persona, ¿no? Que tiene cuerpo y alma, materia y espíritu. De esa misma forma, la Virgen es verdaderamente Madre de Dios, porque es madre de la persona de Jesucristo,
una persona que es verdadero Dios. Bueno, esto que lo decimos y que lo creemos es bien potente. Si nos ponemos a pensarlo, pues es algo tremendo, algo fuertísimo. Lo mismo que lo anterior, ¿eh? Que el hijo es conceder al padre, pues es muy fuerte, pero esto también, ¿no? Para que profundicemos y veamos la maravilla de la revelación, la maravilla de nuestra fe y pues el gran milagro y la grandeza que tiene la encarnación y por lo tanto la redención. Si Jesucristo no fuera verdadero hombre, pues eso significa que pues no murió, ¿no? Que el que murió pues fue quién sabe quién, ¿no? Y si no murió, pues no estamos redimidos, ¿no? O fue solamente una apariencia de redención. Bueno, han surgido también muchas otras herejías en esta relación, pero pues sería ya otro tema, un tema ya de estudiar cristología justamente para pues conocer todas estas herejías que son muy interesantes. Pero bueno, en este curso nos quedamos simplemente con estas. Arrio, pues en el concilio, ¿no? De, de Constantinopla y pues Nestorio, pues aquí en este concilio de Éfeso, es vencida la herejía. Y bueno, hay narraciones preciosas en donde pues se dice que después de que se proclamó esta verdad de fe, este dogma, el pueblo está expectante, Éfeso, el pueblo de Éfeso, bueno, que además en Éfeso vivió la Virgen, que tiene un gran cariño, el hereje fue depuesto, se aclararon las cosas, y dicen las narraciones que el pueblo estaba esperando a la salida del recinto de la iglesia con antorchas encendidas y fueron acompañando a todos los padres sinodales, a todos los obispos y padres que pues defendieron la verdad, proclamaron la verdad, ¿no? Hasta sus casas, ¿no? Con gran regocijo, con una gran fiesta, pues es esa luz, es la luz de la verdad y es la luz de la redención. Más adelante, en el concilio de Calcedonia, este es 431, 20 años después, concilio de Calcedonia, 451, se reafirma que Jesús es una sola persona, ¿no? Que son dos personas, ¿no? La persona, ¿no? Del ser humano y la persona del verbo, ¿no? Es una única persona, la persona del verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume, que se encarna, que toma nuestra naturaleza humana. Esto porque pues estaba justamente esta herejía o este pensamiento que decía, no, pues en Jesucristo hay dos personas, ¿no? Hay una sola persona, ¿no? Jesucristo existe como Dios eternamente y como hombre en el tiempo. Y sigue, ¿no? Sigue ahora existiendo, estando como Dios y hombre verdaderos. Es verdadero y perfecto Dios y hombre. Dios verdadero y hombre verdadero, ¿no? Y un hombre perfectísimo, sin pecado, ¿no? Pero a la vez asumiendo la naturaleza, o sea, no es como una especie de cuerpo espiritualoide que pues no sufre, no, padeció hambre, sufrió, tenía dolores, etcétera, ¿no? Hombre perfectísimo. Bueno, y en la encarnación, pues sucede este gran acontecimiento histórico, clave en la historia de la humanidad, ¿no? Es la presencia del Hijo de Dios en la historia, se hace presente. Este momento es el culmen de la historia, justamente porque es el momento en el que Jesucristo se encarna, el Hijo de Dios se encarna. A través de sus palabras y gestos conocemos y entendemos cómo es Dios mismo. Es un Dios que es amor, es un Dios que se entrega, es un Dios que se nos dona, es un Dios que nos busca, ¿no? En la encarnación y bueno, en su nacimiento. Y esto es obra de Dios Trino. El Padre envía a su Hijo al mundo y por medio del Espíritu Santo suscita su humanidad en el seno virginal de María, ¿no? Pues gracias a ese sí de la Virgen, a ese fiat, pues se obra este gran acontecimiento, este gran prodigio,
impensable, inimaginable, lleno de sabiduría, lleno de amor, lleno de, pues a la vez, pues de sorpresa, ¿no? Eso no deja de sorprender cuando profundizamos en este gran misterio. Y todo en Jesús revela a los hombres el amor de Dios. Es lo que hace Jesucristo, ¿no? Manifestar el amor de Dios, ¿no? Y este se derrama sobre la realidad que encuentra, sobre todo en aquello que dañó el pecado, y lo va restaurando, ¿no? Desde entrar a formar parte de una familia, pues redime la familia, desde el matrimonio, el nacimiento, su educación, su preparación, su desarrollo, su crecimiento, su trabajo, y luego pues la predicación que va a realizar. Todo lo va restaurando y lo va reconduciendo al Padre, ¿no? Y bueno, esta serie de Chosen también tiene muchos momentos en donde se va manifestando esta acción de Jesucristo y y ir componiendo lo que estaba, pues, alejado, deshecho, ¿no? Dominar al demonio, dominar la enfermedad, dominar el clima, los elementos, tenía un dominio total. En este video que les digo de Bishop Barron, pues como lo que lo presenta muy bien, con mucha profundidad y mucha claridad. Bueno, Jesucristo es verdadero hombre. El conocimiento y la voluntad humanas de Jesús las tenía. Tenía una inteligencia humana y una voluntad humanas, perfectísimas, por supuesto, pero humanas y por lo tanto también sus límites. Cristo no quiso saltarse las leyes de la naturaleza. Aprendió, en lo humano aprendió, ¿no? De la Virgen, de San José, en la escuela de la sinagoga, de sus parientes, de sus amigos, fue aprendiendo a hablar, a leer, a trabajar, aprendió la Torá, la religiosidad de Israel, todo eso lo fue aprendiendo, ¿no? Como hombre verdadero. Como Dios, ya lo sabía todo, tiene la inteligencia divina, está unida también en la persona de Cristo a la inteligencia humana, ya lo sabía todo, pero lo humano aprendió, fue desarrollando, fue esforzándose por aprender todas las cosas. La mente humana de Cristo, como cualquier inteligencia humana, pues era limitada, perfectísima, pero limitada. Ahora, tenía conocimientos sobrenaturales, porque pues su inteligencia humana estaba perfectamente ligada a la inteligencia divina, porque su persona tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Tenía esas intuiciones fruto de la inspiración divina. Esto pues se lo dejamos a los teólogos, no es nada fácil de entender, muy interesante profundizarlo, pero bueno, sí tendríamos que estudiar, como nuevamente les digo, cristología para poder profundizar con más detalle en estas realidades que son muy bonitas. El conocimiento más importante y profundo que tuvo Jesús en su vida en la tierra fue pues, de su Padre Dios, ¿no? Saber que Dios es su Padre, ¿no? Él es el Verbo, Él es el Hijo y que Dios es su Padre. Y bueno, pues también así nos lo fue manifestando. Penetraba los pensamientos secretos de los hombres, conocía plenamente los designios eternos del Padre y que Él había venido a revelar en su momento, ¿no? Como dice el Catecismo de la Iglesia en su compendio. Y bueno, pues eso se fue haciendo manifiesto poco a poco. Ahora, también su humanidad nos deja muy claro los evangelios, pues cómo la gente de Nazaret, de su pueblo, pues se sorprende cómo sabe estas cosas, cómo es posible que pueda hacer estas cosas, ¿no? Pues porque era uno más, seguramente sería un gran hijo, un gran amigo, un gran trabajador, pero la gente de su pueblo pues lo veía como una persona normal. Jesucristo tuvo una verdadera voluntad humana y fue plenamente libre porque pues estuvo sujeto, perdón, plenamente libre porque no estuvo sujeto al desorden interior procedente del pecado original. O sea, no tenía la concupiscencia como la tenemos nosotros, ¿no? Ese desorden,
choque que hay entre el bien que deseamos, que vemos con inteligencia y luego el que lo hacemos, en Jesucristo no había, no estaba, tenía un perfecto dominio de su inteligencia, de voluntad, de sus pasiones, de sus sentimientos, tenía un perfecto dominio, no había un desorden. Jesucristo no pecó, no se enfermó tampoco, su naturaleza estaba perfectamente plena, pero bueno, sí podía sufrir, sí podía padecer, sí podía sufrir heridas, por supuesto, ¿no? Pues ahí está la limitación de corporal, ¿no? En el tiempo y en el cuerpo. Fue libre porque sus acciones estuvieron siempre movidas por el amor a su Padre y a la misión que éste le había encomendado. ¿No? Pues, y como Dios pues, es perfectamente libre, pero también como hombre tenía esta libertad. Ahora, una libertad que estaba perfectamente alineada a la voluntad del Padre. La libertad de Cristo se manifestó de muchos modos. No se dejó condicionar por personas de su tiempo, ¿no? Ni por sus mismos apóstoles, ni por circunstancias o por miedo. No se plegó a las barreras culturales de la sociedad, ¿no? A los leprosos, se acercaba, los curaba, era señor del sábado y pues, podía curar en sábado, ¿no? El valor de la mujer, pues también lo elevó, ¿no? Pues lo vemos de manifiesto, ¿no? En las mujeres que lo seguían y cómo las, pues, tenía en cuenta. Pues antes a los pecadores se les despreciaba y él acoge a los pecadores, ¿no? Viene a llamar a los pecadores a conversión. Y luego también está el valor del misterio de la encarnación, pues es infinito, es enorme, ¿no? Es necesarísimo para nosotros, para nuestra redención, ¿no? Si Dios no se hubiera encarnado, si Jesucristo no se hubiera encarnado, pues tenemos una situación verdaderamente miserable, tremenda. Esta obra de salvación la realiza el Señor con todos sus actos. También en los años de juventud, en la vida oculta, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Que no tuvo una relevancia pública, pero tuvo un valor redentor enorme, infinito. Ya era un valor de redención, al igual que la cruz, al igual que su predicación. Todos los actos de Jesús originan nuestra redención, porque al vivirlos de un modo justo, recto, agradable al Padre, los transforma, los redime, los habilita para que nosotros podamos vivirlos, es decir, nos abre camino, un nuevo camino que nosotros hemos de seguir, hemos de pisar por donde pisó Cristo en la vida familiar, en la vida profesional, en el descanso, en el sueño, en todo, 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 hemos de seguir las huellas de Cristo porque Cristo ha redimido todas las realidades humanas. Además de su valor redentor, sus obras tienen un valor revelador, porque nos muestran el amor de Dios por nosotros. Todo lo que hizo nos revela el amor de Dios, lo redime y lo revela. Y también tiene un valor recapitulador, porque toda la creación se recapitula en Cristo. La clave para lograr la armonía, la paz, la serenidad, la estabilidad, el equilibrio, es que estemos unidos a Cristo, es que nosotros como hijos de Dios en Cristo recapitulemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras dificultades, nuestro carácter, lo recapitulemos en Cristo. Y eso, pues, es justamente la obra de nuestra santificación. Y lo lograremos en la medida en que estemos unidos a Cristo. ¿Y cómo estamos unidos a Cristo? Por la oración y la Eucaristía principalmente, ¿no? El Evangelio y la Eucaristía. Bueno, la Virgen, pues, a ver, fundamental en nuestra fe, ¿eh? Es una pena que los protestantes hayan dejado de lado a la Virgen, pues tiene un papel importantísimo y clave en la historia de la redención. María es madre de Dios y es madre de la iglesia y es madre de nosotros. La Virgen María fue predestinada para ser madre de Dios desde la eternidad y también libremente, en su concepción inmaculada,
era muy libre y pues, con ese sí potente, profundo, pleno, pues se realizó ese gran prodigio, ¿no? Que Jesucristo se encarnara por el Espíritu Santo. La Virgen fue dotada por Dios con dones a la medida de pues, esta misión tan enorme, como dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 56 y también viene recogido por el Catecismo de la Iglesia. La Virgen fue redimida desde su concepción. ¿No? Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Por los méritos de la redención, en el caso de la Virgen, dado su papel clave en la historia de la redención, se da ese anticipo, que a fin de cuentas la redención, ¿no? Se da para todos los hombres de todos los tiempos, antes, en el momento y después. Pues se aplican esos méritos anticipadamente a la Virgen para que fuera concebida sin mancha el pecado original y pues la Virgen que es pues, el sagrario, ¿no? De viviente de Dios en su encarnación, pues nos diera al Redentor. María fue siempre virgen, también creemos en su virginidad. Desde antiguo la Iglesia confiesa en el credo y celebra en su liturgia a María como la siempre virgen, la siempre pura, la sin mancha. Y también fue asunta al cielo, elevada al cielo. Su asunción constituye una anticipación de la resurrección de todos nosotros, ¿no? Jesucristo, pues es la primicia, ¿no? Resucita, padece, muere, resucita, y la Virgen, pues también es asunta al cielo como un, eh, pues una anticipación de lo que nosotros también vamos a tener, viviremos. María es Madre nuestra en el orden de la gracia, porque ella es la dadora de todas las gracias, porque nos da la gracia es Jesucristo, a lo del mismo autor de la gracia. Opera en su nacimiento, a la vida de la gracia y el desarrollo espiritual de nosotros, y nos procura con su intercesión las gracias necesarias para nuestra vocación cristiana y nuestra salvación. La Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad, es la figura clave, es la figura de la Iglesia. La Virgen es más importante que todos los papas, que todos los apóstoles, ¿no? Es, pues como madre, es importantísima, es esencial en nuestra vida y en nuestra fe. Y bueno, pues aquí les comparto esta bibliografía del Catecismo de la Iglesia, de Juan Pablo II en esta catequesis sobre el credo. Y pues como bibliografía está este libro de Antonio Cay, Jesús el Hijo Salvador, y también de Vicente Ferrer, Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, hay historias de Jesucristo muy buenas, seguramente ustedes ya leyeron algunas o varias. Pero también está la de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto, pues que es una maravilla, es muy buena. Pero bueno, hay muchas historias maravillosas como la de Pérez Urbel, también es muy buena. En fin. Y con esto pues terminamos y aquí detengo la grabación.